El siglo XV. Cúmplese también al comenzar este siglo, esa especie de ley que dice, a siglo nuevo vida nueva. El XV se parece al XIV, pero es distinto y otro en muchos aspectos. La marcha hacia la unidad española da un nuevo avance cuando comienza y al terminar está realizada. Toda la actividad política de los cuatro reyes que llenan el periodo, Fernando, Alfonso, Juan y otro Fernando, se dirige a encauzar su pueblo hacia Castilla con fines que no concretan ni fijan, pero que tienden a que los dos se compenetren y los dos decidan a terminar aquel estado de cosas mediante la unión. Fernando el Católico es uno de los grandes reyes de España, continuando la política de su padre y más propiamente secundando la acción de este, casó con la infante de Castilla doña Isabel y este matrimonio unió las dos coronas. Fue don Fernando magnánimo y prudente, justiciero y generoso, gran político y gran diplomático, a pesar de su abolengo castellano, solo su bisabuela era en ambas líneas de origen aragonés, en Castilla lo vieron por extranjero y como a tal lo miraron con recelo, con miedo de que Castilla fuese absorbida por el reino propio de Fernando, por afecto más que por política este se sintió siempre más castellano que aragonés, con la idea siempre de la unidad nacional, por ver mayor peligro para esta. En la tendencia castellana que en la aragonesa. Su austeridad y honradez, su escasísima afición al boato, su desprecio a los aduladores, le distanciaron de los nobles, de muchos eclesiásticos y sobre todo de los literatos de oficio que vivían de adular a los poderosos, y Fernando fue objeto de diatribas y censuras que repercutieron en el pueblo y han pasado a la posteridad, presentándolo como un maniquí de su mujer, a la cual se atribuye cuanto bueno se hizo en su tiempo, no obstante decir ella misma que todo procedía del marido. Todo esto y mucho más, lo iremos viendo en sucesivos capítulos de esta serie. Ahora nos vamos a los inicios del siglo XV, cuando se produjo uno de los hechos más importantes, para el futuro de las dos coronas, evitándose una guerra civil más que anunciada. El pasaje más conocido de la historia de Caspe se remonta a 1412. Es el famosísimo y decisivo compromiso o sentencia de Caspe, y para entender mejor el hecho histórico tenemos que viajar hasta 1410, al momento de la muerte del rey de Aragón Martín I, conocido como el Humano. En efecto, al morir este rey sin descendientes legítimos la sucesión al trono presentaba un problema, demasiados candidatos que reclamaban sus derechos y demasiado riesgo de una guerra civil y una situación de caos, anarquía, desórdenes y pillaje. Era lo habitual en la época y todo hacía presagiar que entonces no iba a haber una excepción. Pero la hubo. 9 hombres versados en leyes, 3 por cada uno de los principales brazos del reino, Aragón, Valencia y los condados catalanes, se reunirían para decidir con su voto y a fuerza de diálogo y ley cuál de los candidatos que alegaban sus derechos a la corona sería el más legítimo para ocuparlo. El elegido resultó ser un infante castellano de la casa de los Trastámara con ascendencia aragonesa, Fernando I de Aragón, abuelo de Fernando el Católico. El poder de las armas y la fuerza bruta, en Caspe se transformó en el poder de la palabra y la convicción. Casi nada en un mundo regido por las guerras y la sangre, eso cambiaría para siempre la historia de España, la situación de Europa y el destino de todo el mundo hispánico, pero esa, amigos, es otra historia. A continuación vamos a escuchar cómo se produjo este hito histórico y qué consecuencias tuvo. Vamos a verlo. Interregno. El compromiso de Caspe. 1410 a 1412. En 1412 un controvertido acontecimiento estuvo a punto de propiciar una guerra civil en la corona de Aragón.
El 31 de mayo de 1410, la muerte de Martín I, conocido como el Humano por su carácter bondadoso y por la protección que le prestó a las humanidades, originó un problema sucesorio, ya que un año antes Martín el Joven, hijo de Martín I y de María, condesa de Luna, había muerto también sin descendencia, y de su segundo matrimonio con Margarita de Prades, Martín I no tuvo hijos. El trono quedó sin herederos directos y deseado por muchos pretendientes, iniciándose así un periodo denominado interregno, que culminó con el compromiso de Caspe. Ante esta situación, las Cortes, reunidas en Alcañiz, decidieron intentar nombrar un nuevo rey y encomendaron dicha tarea a 9 compromisarios, 3 por cada uno de los estados forales, que a tal efecto se reunieron en la localidad de Caspe. Los aspirantes al trono fueron el infante de Castilla Fernando de Antequera, hijo de Leonor, hermana mayor de Martín; Jaime, conde de Urgel, bisnieto por línea paterna de Alfonso IV de Aragón; Alfonso, duque de Gandía y primo segundo de Martín y nieto por línea paterna de Jaime II; Luis, duque de Calabria, hijo del rey de Nápoles; Luis de Anjou y de Violante, hija de Juan I de Aragón y sobrina carnal de Martín; y finalmente Fadrique, hijo natural de Martín de Sicilia, legitimado por Benedicto XIII y por quien Martín el Humano había mostrado bastante afecto. Todos mandaron embajadas para exponer sus derechos. El que menos interés suscitó fue el duque de Gandía, pues era anciano y murió pronto. Fadrique, menor de edad, tenía pocos partidarios. El duque de Calabria contaba con el apoyo de los Luna y buscó también el de Granada e Inglaterra. Fernando de Antequera tenía en Aragón un numeroso partido, la influencia de Castilla, la del Papa Benedicto XIII y la del elemento eclesiástico. El 15 de febrero de 1412, representantes de los 3 parlamentos aragonés, catalán y valenciano acordaron elegir a 9 personas que decidieran acerca de la sucesión en el trono, en el término de 2 meses prorrogables por otros 2. Las deliberaciones tuvieron lugar en la villa de Caspe, equidistante de las capitales de los 3 estados. El señorío de la villa se entregó, durante el tiempo que durasen las deliberaciones, a los 9 compromisarios. Se colocó en la localidad una importante guardia armada a fin de reforzar la seguridad de los comisionados. Fueron designados compromisarios personajes de cierto renombre. Por Aragón, Domingo Ram, obispo de Huesca, francés de Aranda, donado por la Cartuja de Porta Coeli y Berenguer de Bardají, letrado. Por Cataluña, Pedro Sagarriga, arzobispo de Tarragona, Guillén de Valseca, letrado, y Bernardo de Gualbes, letrado y conseller de Barcelona. Y por Valencia, Bonifacio Ferrer, prior general de la Cartuja, el maestro fray Vicente Ferrer, dominico, y el letrado Giner Rabasa, que fue sustituido por Pedro Beltrán. El 18 de abril se reunieron los compromisarios en el castillo de Caspe, donde oyeron los alegatos de los pretendientes. Desde el principio, la controversia parecía limitada a 2 de los aspirantes, Fernando de Antequera y el conde de Urgel. El primer compromisario que habló fue San Vicente, a favor de Fernando, al que debía adjudicarse el trono por justicia, según Dios y en su conciencia, indicaba Zurita. El arzobispo de Tarragona creía más útil la elección de Fernando, aunque consideraba preferentes los derechos del conde de Urgel y el del duque de Gandía, con el inconveniente de que los 2 eran de condición similar. A esta opinión se adhirió Valseca. Pedro Beltrán declaró que no estaba en condiciones de fallar. El 24 de junio se procedió a la votación. El primero en votar a favor de Fernando fue San Vicente Ferrer, y a su voto se adhirieron su hermano Bonifacio Ferrer, los aragoneses Francés de Aranda, Berenguer de Bardají, el obispo de Huesca y el catalán Bernardo de Gualbes. El arzobispo de Tarragona no votó a Fernando, aunque manifestó creer conveniente su elección. Valseca se declaró abiertamente por el conde de Urgel. Y así resultó elegido el infante de Castilla, Fernando de Antequera, hijo mayor de la hermana mayor de Martín I el Humano, por 6 votos contra 2 y una abstención. La designación de Fernando de Antequera correspondió así a 2 reinos, Aragón y Valencia, al apoyo de la Iglesia a través de Benedicto XIII y por medio del cartujo Bonifacio Ferrer y el dominico Vicente Ferrer, y a la burguesía barcelonesa representada por el conseller Bernardo de Gualbes. La elección no obedecía tanto a razones de legalidad como de utilidad. Pues un interés económico vinculaba a la burguesía catalana con Fernando de Antequera, la lana castellana de la Mesta, en manos del poderoso infante de la Casa de Trastámara, necesaria para su industria textil,
y encontrar nuevos mercados para sus productos. Fernando obtuvo en Caspe la unanimidad aragonesa, la mayoría valenciana con los 2 votos de la Iglesia y la minoría catalana con el voto del burgués Bernardo de Gualbes. Al apoyar la causa de Fernando, la burguesía catalana hizo triunfar, con la nueva dinastía, la fórmula pactista como derecho constitucional de la Corona de Aragón. Esta oligarquía se hizo pagar los servicios prestados en Caspe. Las Cortes de 1413 regularizarían y darían forma estable y permanente a la Diputación General y ello consagró el triunfo del principio pactista. Los documentos notariales de las deliberaciones del fallo de Caspe fueron leídos solemnemente el 28 de junio de 1412, después de un sermón de San Vicente. La sentencia fue muy celebrada en Aragón, menos en Valencia y mucho menos en Cataluña. Este descontento trató de paliarlo San Vicente con un nuevo sermón exaltando las virtudes de Fernando, el cual había demostrado ampliamente su valía y dotes de gobierno durante su regencia en Castilla, en la minoría de su sobrino Juan II, hijo de su hermano Enrique III. La decisión de elegir a Fernando de Antequera fue más por evitar una guerra con Castilla que por otra cosa y aumentó el malestar dentro de la corona. De este modo la rama menor de la Casa de Trastámara quedó instalada también en la Corona de Aragón. El establecimiento de una misma dinastía en Castilla y Aragón fue un poderoso factor en el camino de la unificación española. Con el paso de los años se vio que el compromiso de Caspe resultó ser más desfavorable para Aragón que beneficioso. La decisión que se hizo para evitar una guerra, puso en el trono a un rey que el pueblo no quería, que por ser castellano, eliminó muchas costumbres aragonesas, una de ellas, la fabla el idioma aragonés, con todos sus dialectos, ya que fue el principio del fin de esta lengua que se empezaría a considerar de clase baja, y además, más adelante traería una unión con Castilla. Fernando el Católico, su descendiente, se casaría con Isabel de Castilla, que perjudicaría a Aragón. El compromiso ha sido contemplado como ejemplo de madurez de las instituciones de la Corona de Aragón, que afrontaron la transición dinástica sin caer en la guerra civil. Con él quedaron vinculadas dinásticamente las coronas de Aragón y Castilla y se gestó la potencia política hispánica que daría sus primeros frutos a fines del siglo XV. Fue una solución pacífica a la situación de vacío monárquico en que estaba inmersa la Corona de Aragón. El compromiso de Caspe fue el origen inicial de la implantación del castellano, como lengua más hablada en España, en detrimento de la fabla aragonesa y todos sus dialectos. Mejor suerte tuvo el catalán, que ha conseguido sobrevivir hasta la actualidad. Si nos atenemos a los hechos históricos, la realidad es reveladora. Aragón fue la gran perjudicada. Está claro que quienes más hablan, a veces deberían de callarse.